La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año, después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas. La intención era corregir las fallas que había en la Constitución de 1857. Como consecuencia, se logró un documento muy innovador en todo el mundo, con el artículo 1, el cual establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. El artículo 2 refiere que toda persona tiene todos los derechos y libertad proclamados en la Declaración. Artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación y municipios le impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. El artículo 4 refiere que la libertad jurídica entre hombres y mujeres. Artículo 5 refiere que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución jurídica. El artículo 6 establece que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. El artículo 8 refiere que las funciones y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Artículo 9. Refiere que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo que sea lícito. El artículo 10 dice que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Artículo 11. Este refiere que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prevé su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. El artículo 12 dice que en los Estados Unidos mexicanos no se podrá conceder títulos de nobleza. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. El artículo 14 dice que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. El artículo 15 establece la prohibición de celebrar tratados internacionales para la extradición de errores políticos. El artículo 16 refiere que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Artículo 22. Quedan prohibidas todas aquellas penas inusitadas y trascendentales. Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad. Artículo 25. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional. Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Artículo 28. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Artículo 29. Habla de los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública. Título primero, capítulo 2. Se mencionan las condiciones que hay que cumplir para tener nacionalidad mexicana, obligaciones y derechos de los mexicanos por nacimiento y de los que adquieren una doble nacionalidad. Las personas extranjeras son las que no cumplen lo estipulado en el artículo 30 de la Constitución, pero gozan de los derechos y las garantías y no se involucran en los asuntos políticos del país. Capítulo 4. Para ser ciudadano mexicano es necesario tener 18 años cumplidos y desarrollarse de un modo honesto, los cuales son los derechos que tiene cada ciudadano y además de las obligaciones que se deben de cumplir. Título segundo, capítulo 1. La soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo, como también la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados que sean libres, soberanos y unidos en una federación. Capítulo 2. El territorio comprende de partes integrales de la federación por 32 estados y la Ciudad de México como la sede de los poderes de la Unión y es la capital. Título tercero, capítulo 1. El supremo poder de la federación se divide por un ejercicio legislativo, ejecutivo y judicial. Capítulo 2. El poder legislativo se deposita en un Congreso General dividido en dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Capítulo 3. Se deposita el poder en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que lo ejercerá el 1 de octubre y durará 6 años.
Capítulo 4. El Poder Judicial a cargo de la Suprema Corte de Justicia se muestra los lineamientos para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Título 4. 7 artículos. Los servidores públicos, los representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados de toda persona que desempeñe un empleo o cargo de comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal. Título 5. De los Estados de la Federación, del artículo 115 al artículo 122. Título 6. Del Trabajo y de Prevención Social. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil al afecto. Título 7. Prevenciones generales. Del artículo 124 al artículo 134. Título 8. De la reforma de la Constitución. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de la legislatura. Título 9. De la inviolabilidad de la Constitución. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. En conclusión, la Constitución de 1917 es muy importante, ya que es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes que definen el régimen de los derechos y libertades. Nosotros como equipo consideramos que hace falta legislar el artículo 4, ya que se debe de especificar que la procreación debe ser mediante las posibilidades económicas de cada una de las familias. Los aprendizajes que generamos como equipo son en qué se clasifica cada artículo, qué puede y qué no puedo hacer como individuo, cómo debo de actuar en sociedad, qué sanciones generaré si no llego a cumplir cualquier artículo, cómo me puedo defender ante cualquier injusticia basándome en los artículos, cómo estos fueron creados basándome en un contexto histórico y qué cosas faltan por implementar actualmente.